Y finalmente la secuenciación del ADN junto con el mapeo de los genes, que ya mencionamos hace un momento. Entonces, estos son los tres métodos que se utilizan para el estudio de la herencia. Adicionalmente, se pueden utilizar otros métodos y combinarlos con los anteriores, como la ingeniería genética, la biología molecular, el ADN recombinante, las historias clínicas, que son registros médicos, y estudios genéticos en otros organismos, como el ratón, por ejemplo. El organismo modelo que se utilizó para el estudio de la genética fue la mosca de la fruta, que pone sus huevos en la fruta y nos llenan de gusanos y nos estropean nuestra fruta. Y se conoce, como su nombre científico, como la Drosophila melanogaster. ¿Por qué se utilizó la mosca de la fruta? Porque tiene muy pocos cromosomas, solo 4 pares de cromosomas. En cambio, en el ser humano, nosotros tenemos 46 cromosomas, 22 pares que son autosomas o 44 y un par de cromosomas sexuales que corresponden a 2. El cariotipo significa núcleo, es la composición cromosómica de un individuo. Incluye el número de cromosomas y también su estructura. Los cromosomas solamente se pueden observar o son visibles cuando están en división celular. Mientras tanto, no. Y para hacer el estudio nosotros debemos obtener células en división celular o estimularlas a división celular. Podemos obtener los glóbulos blancos, por ejemplo, y cultivarlos, células de la piel, células de la mucosa yugal, y en el caso de embriología, las vellosidades coriónicas y células fetales, que se encuentran en el líquido amniótico. Entonces, gracias a eso se puede hacer estudios prenatales en los embriones y en los fetos. Para hacer un análisis de cariotipo, nosotros debemos obtener estas células que ya mencionamos, luego las vamos a cultivar y debemos inducirlas a división. Eso se hace gracias a lectina, se aplica lectinas en el caldo de cultivo y estas células entran en división celular. Después se introduce un medicamento que se llama colchina y las detiene el proceso de división celular en metafase mitótica o en la profase tardía. Entonces, en esta fase de metafase mitótica o profase tardía, los cromosomas están fuertemente condensados y visibles. Luego se colocan las células en una solución hipotónica, estas se van a hinchar por la diferencia osmótica y estos cromosomas van esparciéndose, pero se los puede reconocer. Se los aplasta con el portaobjetos y se tiñen estos cromosomas para identificar el patrón de bandas, oscuras y claras. Este patrón de bandas es único para cada par de cromosomas. Luego se escanea la imagen en computadora y se identifican los cromosomas homólogos, se los aparean y se los juntan. No vienen abrazaditos y agarraditos de la mano, están dispersos. Uno tiene que agarrar y ubicar a cada cromosoma con su pareja. ¿Cómo identificamos nosotros los cromosomas? En base a la longitud del cromosoma, a la posición del centrómero, al patrón de bandas alternas, oscuras y claras, que tienen diferente amplitud, y otras características como satélites o alguna construcción. Esos satélites son protuberancias de material cromosómico en las puntas de algunos cromosomas. Respecto a la posición del centrómero, los cromosomas tienen dos partes, se denominan brazos. El brazo largo representado por la letra Q y el brazo corto representado por la letra P. Nuestros cromosomas somáticos, exceptuando el par o el cromosoma 21, que es el más pequeño de los cromosomas y al mismo tiempo más pequeño que el cromosoma 22, se nombran y se alinean en orden decreciente de tamaño. Vale decir que el cromosoma 1 es el cromosoma más grande y a medida que vamos avanzando, los cromosomas van decreciendo en tamaño, entonces son más pequeños. El cromosoma 21 es el más pequeño de todos, es la excepción. Por otro lado, también tenemos los cromosomas sexuales, que es el cromosoma X y Y. En un varón normal solamente son homólogos en sus puntas. En una mujer son totalmente homólogos.
Otra forma de distinguir los cromosomas en el cariotipo es mediante la hibridación in situ por fluorescencia. Se realiza una tinción fluorescente de la cadena de ADN complementaria, que se denomina sonda de ADN. Y una sonda de ADN es una secuencia de nucleótidos que se diseña en laboratorio y es complementaria a una región específica de ADN, de un cromosoma específico. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sonda que se ha creado se va a unir posteriormente a esta región específica de ADN para la cual fue diseñada. Entonces el ADN cromosómico primeramente se desnaturaliza y esto hace que se separen en dos cadenas o hebras de doble hélice. Cada hebra es teñida con la sonda de ADN, que es una secuencia de nucleótidos diseñada para una región específica de este ADN, de estas cadenas que estamos nosotros queriendo estudiar. Entonces, esta cadena teñida se puede unir con su secuencia complementaria en el cromosoma que yo voy a estudiar. Luego se utiliza un marcador diferente para cada cromosoma, que es colorea con un color diferente. Entonces yo puedo crear varias ondas. Ahora, cuando un cromosoma presenta varios colores, se va a excluir de la muestra. ¿Por qué? Porque esto nos indica rompimiento o fusión con otros cromosomas, una anomalía asociada con ciertas enfermedades genéticas o muchos tipos de cáncer. Aquí, por ejemplo, podemos observar estas ondas coloreadas de diferente color. Miren la diferencia de tamaño entre el cromosoma X y un cromosoma Y. El Y es mucho más pequeño. Después todos vienen en pares. Esto, pero como ya les mencioné, se hace en laboratorios. Después de escanear, se va juntando, se va formando los pares de cromosomas. El más pequeño de todos es el 21 y el más grande es el 1. Vamos a hablar sobre el proyecto Genoma Humano, que se encargó de secuenciar el ADN de todos nuestros cromosomas. Esto fue financiado por un consorcio internacional de secuenciación del genoma humano, que a su vez fue financiado por un gobierno y una empresa, Celera Genomics. Tenemos aproximadamente 2.9 miles de millones de pares de bases, o sea, de adenina, guanina, citosina y timina. Esto se basó en el estudio de ADN entre 6 a 10 individuos anónimos. El año 2001 se publicó el borrador de la secuencia completa del genoma humano y se descubrió que el 95% del genoma no codificaba proteínas. En 2003 se completó la secuencia del ADN del genoma humano y con esto finalizó el proyecto de genoma humano. Un dato curioso es que el genoma mitocondrial humano, que lo heredamos exclusivamente de la madre, el varón también tiene un genoma mitocondrial, pero no heredamos a nuestra descendencia. Ese material mitocondrial viene directamente de nuestra madre, que lo agarró de su abuela, de su bisabuela y así. Es una línea que se hereda en las mujeres. Entonces fue secuenciado en 1981 y contiene 37 genes, de los cuales solo 3 están implicados en la producción de enzimas. Y cuenta con unos 16.500 pares de bases en comparación con los 2.9 miles de millones de bases de nuestro ADN. Entonces el genoma mitocondrial humano se secuenció en 1981. Aproximadamente el ser humano tiene entre 20.000 y 25.000 genes que codifican proteínas dentro de nuestro genoma humano. Entonces tenemos este rango entre 20.000 y 25.000. El exoma, que es una región pequeña del genoma que codifica proteínas, a ese nivel nosotros vamos a encontrar estos genes. Y todo esto solo representa el 2% del genoma humano. Si bien tenemos algunas controversias que algunos dicen solo el 5%, entonces entre el 2 y el 5% del genoma codifican proteínas. Hace un momento mencionamos el 5% que codificaba proteínas, pero era el primer borrador. Entonces no se confundan, estamos hablando, el dato final es el 2% del genoma humano tiene genes que codifican proteínas. Estamos hablando de 20.000
a 25.000 genes. Se esperaba que sea mucho mayor este número, sobre los 30.000, pero solo se llegó al máximo a los 25.000. Entonces, el 98% del restante genoma se denomina materia oscura o genoma oscuro, que tiene funciones reguladoras de otro tipo que están todavía en estudios. Entonces, son regiones que no codifican proteínas y están plagadas o tienen secuencias de ADN repetitivas que se conocen estas secuencias de ADN repetitivas del genoma oscuro como transposones. El linaje, genealogía, que en base a esto se basa el estudio del árbol genealógico, o árbol familiar o árbol genealógico, que es la transmisión de los rasgos genéticos de una familia durante varias generaciones y permite identificar patrones de herencia. El análisis de estos patrones de herencia nos permite encontrar pares de rasgos contrastantes en los miembros de una familia, que son fáciles de identificar y se pueden aplicar las leyes de probabilidad. Es por eso que se averigua o se hace el estudio de ciertas características desde los hermanos, padres, abuelos, sus hermanos, bisabuelos, etcétera, para identificar ciertos rasgos y aplicar leyes de probabilidad. Los tipos de herencia de un único locus se identifican con mayor frecuencia en el análisis genealógico, cuando estamos hablando de un rasgo heredado en un solo locus. Estamos hablando entonces de la herencia autosómica dominante, la autosómica recesiva y la herencia ligada al cromosoma X, que es recesiva. Se pueden utilizar diagramas genealógicos para hacer este tipo de estudio de los linajes. Se utilizan símbolos estandarizados de forma universal y se pueden identificar, por ejemplo, en algunos grupos, en algunas poblaciones, en el caso del albinismo, por ejemplo, que es la ausencia de pigmento de melanina tanto en piel, cabellos y ojos, gracias a estos diagramas genealógicos. Respecto a los rasgos humanos y las interacciones genéticas ambientales, es sabido que los genes interactúan de manera compleja y existe relación entre los rasgos físicos y enzimas complejas y el medio ambiente. Entonces, un gen específico se puede expresar a diferentes edades y también está condicionado con el ambiente. Antes del nacimiento, la mayoría de los genes se expresan. Después del nacimiento, se determina el color de cabello y color de ojos. En la niñez puede aparecer la distrofia muscular y en la edad adulta el glaucoma y la enfermedad de Huntington. Respecto a los defectos congénitos heredables. Un defecto congénito es una anomalía estructural o funcional que se presenta al momento del nacimiento y puede ser heredado o no heredado. Lo que más nos debe llamar la atención y preocupación siempre es que sea heredado, ya que está ligado a anomalías cromosómicas. Esto se puede deber a mutaciones que afectan a un solo locus, por ejemplo, la anemia drepanocítica y el albinismo, o una cantidad anormal de cromosomas, por ejemplo, el síndrome de Down, o alguna alteración en la estructura del cromosoma. Y cuando no es heredado este defecto congénito, entonces está producido por factores ambientales que afectan el proceso del normal desarrollo del embrión. Por ejemplo, que la madre se infecte o esté enferma de rubiola. Va a producir efectos de audición, oculares y cardíacos, pero ese niño que nazca con esos problemas no va a transmitir estos defectos a su descendencia. ¿Por qué? Porque no es algo genético. No hay una alteración cromosómica. La citogenética es el estudio de los cromosomas y su participación en la herencia. El cariotipo es la composición cromosómica de un individuo y la fotomicrografía que muestra esa composición. Cuando hablamos de la cariotipificación, es el análisis de los cromosomas. Ya mencionamos que eso se debe incubar y estimular a mitosis mediante lectinas. Luego detenemos en metafase mitótica. Gracias a la colchina, se coloca en solución hipotómica, se aplasta en portaobjetos y se tiñen los cromosomas.
Los cromosomas, ya lo mencionamos, identificamos por la longitud de los cromosomas, posición del centrómero, patrón de bandeado y alguna otra característica, abultamientos, constricciones, satélites. El cromosoma más grande es 5 veces mayor que el más pequeño. O sea, 5 veces más grande es el cromosoma 1 respecto al cromosoma 21. Vamos a hablar sobre estas anomalías cromosómicas y genéticas y cómo repercuten en la reproducción. Se estima que el 1% de los nacimientos vivos tienen anomalías cromosómicas. Y aproximadamente los abortos se dan de forma espontánea cuando existen estas anomalías cromosómicas. En ese sentido, el 17% de los embarazos de 8 semanas terminan en aborto espontáneo. Se estima, por otro lado, que el 50% de las concepciones también terminan en abortos espontáneos. O sea, la mitad de los nacimientos corresponde solo al 50% de las concepciones, en otras palabras. De este 50% de abortos espontáneos, el 50% tenían algún tipo de anomalías cromosómicas graves. Por lo tanto, el organismo, por selección natural, va descartando estas concepciones. Por ejemplo, el síndrome de Turner, triploidías, trisomías 16, tetraploidías. Lo que quiere decir que el 25% de las concepciones tienen un defecto grave y normalmente terminan en abortos espontáneos. Por otro lado, el 30% presentan anomalías cromosómicas y mutaciones genéticas. Entonces, las alteraciones cromosómicas y genéticas generalmente son letales o causan defectos graves. Respecto a los tipos de anomalías cromosómicas, tenemos anomalías numéricas y anomalías estructurales. Cuando nosotros hablamos de la normalidad de nuestras células, estamos hablando que nuestras células somáticas normales tienen 46 cromosomas o 23 pares. Son diploides, tienen una condición disómica normal, o sea, representado por 2N. Un gameto normal solo tiene la mitad, 23 cromosomas, son haploides, N cromosomas, 23 en nuestro caso, o sea, si reemplazamos. Dentro de las anomalías vamos a ver que tenemos aneuploidías, son alteraciones en el número normal de cromosomas, y estas se traducen como trisomías y monosomías. 3 parejas en lugar de una, o sea, 3, un trío de cromosomas, y acá un solo cromosoma. El origen de estas anomalías es durante las divisiones meióticas o durante las divisiones mitóticas. Durante la división meiótica, normalmente en la meiosis 1, puede darse en la meiosis 2 o en ambas, pero se produce por la no disyunción de los autosomas o de los cromosomas sexuales. O sea, no se separan estos cromosomas después de la replicación para formar una célula diploide normal. Entonces, una de estas células va a tener 24 cromosomas y la otra célula va a tener 22 cromosomas, en lugar de cada una que tenga 23 pares de cromosomas. Entonces, de esta forma, vamos a tener como resultado 47 cromosomas y 45 cromosomas. Porque estos 24 cromosomas, si es del espermatozoide fecunda un óvulo normal, esa persona va a tener 47 cromosomas. Este otro espermatozoide con 22 cromosomas fecunda un óvulo con 23, esa persona en total va a tener 45 cromosomas. Cuando se produce esta anomalía, esta no disyunción en la mitosis, entonces, pero tiene que ser en la célula embrionaria. Ojo, todo esto se tiene que dar en una célula embrionaria. Durante la meiosis, en las células germinales. Entonces, la célula embrionaria, si tiene una no disyunción mitótica, va a provocar un mosaicismo, donde va a tener un grupo, generalmente la mitad de células normales y la otra mitad con un número anómalo de cromosomas. Cuando hablamos de células haploides, dijimos que es N cromosomas. Nuestras células haploides son nuestros gametos. La condición disómica normal diploidía, 2N cromosomas de cada tipo de cromosoma en el ser humano. Estamos hablando de 23 pares de cromosomas. O sea, 2N reemplazamos por 23
y tenemos el número de 46 normal. Cuando hablamos de euploidía, designamos el número exacto o múltiplo exacto de N cromosomas, que puede ser diploide en nuestro caso o triploide en otras especies o tetraploide en otras especies. Nuestra especie es diploide. La neuploidía mencionamos que es alteración de este número de cromosomas. Se puede dar tanto en autosomas y como cromosomas sexuales. Es la no disyunción, producen estas aneuploidías. Por lo tanto, va a haber una alteración del número de cromosomas por déficit o por exceso. Si hay un cromosoma extra, hablamos de una trisomía. Entonces ya no es euploide, no es normal, no es una condición disómica normal. Y si hay una ausencia de cromosoma, igual es una monosomía, también no euploide. El resultado, como ya lo mencionamos, de las aneuploidías es producto de una no disyunción de los cromosomas. O sea, estos cromosomas no se separan durante la anáfase, ya sean autosomas o cromosomas sexuales. Recalcamos que se puede dar durante la meiosis o durante la mitosis. Durante la meiosis lo que vamos a obtener son trisomías y monosomías. Las monosomías son incompatibles con la vida, la única que es compatible con la vida es la del síndrome de Turner. Durante la mitosis es muy raro, pero sí se presenta, que es el mosaicismo, como mencionamos anteriormente. Ahora, ¿quién tiene mayor riesgo de presentar aneuploidías? Las mujeres. La edad avanzada de la mujer, a partir de los 35 años, incrementa el riesgo de que aparezcan aneuploidías, sobre todo trisomías o monosomías. La poliploidía es letal para los seres humanos. Estamos hablando de múltiples juegos de cromosomas completos, o sea, de triploidías, de tetraploidías, por ejemplo. Pero puede darse, o sea, un óvulo puede ser fecundado por dos espermatozoides al mismo tiempo. Sin embargo, lo que va a producir es una triploidía o una tetraploidía. Y eso va a causar un aborto temprano de los embriones, porque es incompatible con la vida. Estos embriones van a presentar combinaciones de células diploides y poliploides. Es común la poliploidía en plantas, por ejemplo, pero no en seres humanos. Somos diploides. El desarrollo del sistema nervioso es mucho más sensible, lo que va a producir retardo mental o discapacidad intelectual, que ahora se denomina. Entonces, hay ciertas diferencias durante la meiosis, tanto en varón y en mujer. Los varones continuamente entran en meiosis. Entonces, el proceso de producción de espermatozoides dura entre 50 y 64 días, pero todo el tiempo están produciendo o entrando sus células en meiosis. La mujer, antes del nacimiento, su ciclo celular se detiene en profase de la primera división meiótica. Ese proceso de detención, estacionamiento, denominamos nosotros diploteno. Entre un pausa en reposo el ciclo celular meiótico en la mujer, hasta que entra la pubertad. Respecto a las anomalías de estructura, hablamos nosotros de la translocación. Esta translocación consiste en la ruptura de un cromosoma y sus fragmentos se ensamblan a otro cromosoma no homólogo. Entonces, es el intercambio de partes de dos cromosomas no homólogos y trae consecuencias como supresiones si faltan genes o duplicaciones cuando hay copias extra. Estas translocaciones pueden ser balanceadas o equilibradas sin que se pierda material genético fundamental. Por lo tanto, los individuos son sanos. O por el contrario, van a ser desequilibradas o desbalanceadas, donde se va a perder material genético y va a existir un fenotipo alterado. Normalmente estas translocaciones desequilibradas se dan entre los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Aquí tenemos ejemplos de no disyunción en la primera división meiótica y va a dar como resultado dos espermatozoides sin material genético y dos con el material genético completo.
Y si es durante la segunda división meiótica, va a dar como resultado 2 gametos normales y 2 alterados. Uno con el juego completo de cromosomas, materno y paterno, y el otro sin material genético. Aquí tenemos unas anomalías cromosómicas producidas por aneuploidías. Respecto al cariotipo, cuando hablamos de cariotipo, tenemos que hablar de trisomía 13, 18, 21, X0, XY, triple X y XY. Entonces tenemos el síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, cariotipo XYY, triple X. Cuando hablamos nosotros de síndrome, nos referimos a un conjunto de síntomas que se presentan normalmente de forma conjunta o simultánea dentro de un desorden o enfermedad, en este caso de una anomalía en particular. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Observen detenidamente este cariotipo y fíjense dónde podemos encontrar una alteración. Rápidamente vemos que todos están en parejas y llegamos acá y vemos que hay una alteración. Hay un intruso en medio de dos. Hay una trisomía. Bueno, ya mencionamos entonces que estas trisomías se dan por estas alteraciones o no disyunciones en la división meiótica, sea en la primera, en la segunda o en ambas. Entonces, de esta forma tenemos uno de los ejemplos del síndrome de Down, llamada también trisomía 21, donde hay una alteración, hay una trisomía en los autosomas, en este caso en el 21. Por lo tanto, van a haber 3 copias o dosis extras del cromosoma 21 y el paciente va a contar con 47 cromosomas en total. No falta información genética, de hecho hay una copia extra del 21, sin embargo, va a provocar anomalías. Las causas es el 95% de una no disyunción meiótica durante la formación de los ovocitos. Algunos autores mencionan que es el 95% y otros mencionan que es un 75%. ¿De acuerdo? Tenemos ese rango. El 4% se debe a una translocación no equilibrada entre el cromosoma 21 y el cromosoma 13, 14 o 15. Normalmente es el cromosoma 14. El 1% se debe a un mosaicismo, que es la no disyunción durante la mitosis embrionaria. Y la edad avanzada de la madre. A mayor edad de la madre, mayor probabilidad de tener este tipo de anomalías en sus gametos. Entonces, mujeres menores de 25 años tienen este problema o tienen la probabilidad de tener hijos con síndrome de Down de 1 en 2000. Mayores de 75 se va reduciendo se va incrementando, nuestra probabilidad de 1 en 300 y mayores de 40 años de 1 en 100. El síndrome de Down por traslocación. Esta persona va a tener 46 cromosomas, pero va a tener un cromosoma 21 y el otro cromosoma es el 14-21. Entonces, el brazo largo del cromosoma 21 se trasloca al brazo largo de otro cromosoma. Normalmente es el cromosoma 14. Esta persona, por lo tanto, va a tener un cromosoma 14 más un cromosoma 14-21 y 2 copias normales del cromosoma 21. ¿Dónde está la alteración? En el cromosoma 14, que es cromosoma 14, 14-21. Entonces, la madre o el padre tienen solo 45 cromosomas, pero los padres son normales. No hay pérdida fundamental del material genético. Estos progenitores entonces tienen un cromosoma 14, un cromosoma 14-21 combinado y un cromosoma 21. No hay pérdida de material genético. Aquí están los cromosomas combinados, 14-21. El cariotipo es anómalo, no hay material genético extra y no está relacionado con la edad materna. Puede deberse tanto del padre como de la madre. Cuando ya estos gametos van a ir fecundando o van a ser fecundados en el proceso de la reproducción, se va a presentar la anomalía. O sea, este cariotipo. Las características fenotípicas de la trisomía 21. Los pacientes tienen el rostro o la cara aplanada, tienen fisuras palpebrales oblicuas
O sea, los ojos son rasgados, tiene exceso de pliegues cutáneos en el ángulo medio del ojo, eso llamamos pliegues epicánticos o epicanto. La lengua es protuberante porque tiene una macroglosia. Las manos y pies son pequeños y presenta un único pliegue palmar que se denomina pliegue simiesco. También hay cierto retardo mental o discapacidad intelectual en diversos grados y también discapacidad física o crecimiento. En realidad, un crecimiento físico retardado. Las orejas son pequeñas y tienen forma de asa, tienen defectos cardiovasculares, son pacientes susceptibles a leucemia, disfunciones de la tiroides, infecciones, envejecimiento prematuro y propensos a enfermedad de Alzheimer pasados los 35 años. Ya mencionamos que el 75% de las causas es la no disyunción durante la meiosis de la ovogénesis. Y las madres que son mayores de 35, 45, vamos a poner el promedio de 40 años, tienen el 68% de probabilidad de que tengan hijos con síndrome de Down. Entonces, ¿por qué afecta la edad de la madre? Recuerden que mencionamos que la ovogénesis entra en un periodo de reposo. Hay una meiosis suspendida que se denomina diploteno durante la profase de la primera división meiótica y eso ya se da dentro del útero de la madre. Bueno, entonces fíjense que están suspendidos durante demasiado tiempo. Son 40, 45 años que estos óvulos están en suspensión. Entonces, esto da lugar a un deterioro del aparato del uso mitótico, ya que una mujer cuando nace, nace con todos los óvulos que va a ovular durante toda su vida. Lo que quiere decir que cada óvulo tiene exactamente la misma edad de la madre, menor con 2 semanas y nada más. Por otro lado, también el útero, a medida que pasa la edad, va envejeciendo. Y este útero envejecido hace que rechace con menos frecuencia un feto anómalo. Porque mencionamos que, recuerden, la mitad de las concepciones son abortos espontáneos y de esto la mitad son por alteraciones genéticas. Ahora, la edad de la avanzada del padre normalmente produce también defectos congénitos como la esquizofrenia, que es la demencia precoz, y la acondroplasia, que veremos mucho más adelante cuando... Acá tenemos paciente con síndrome de Down, nos vamos al cromosoma 21, normal, pero acá tenemos la copia extra del cromosoma 14-21. El pliegue palmar simiesco, otra característica, y acá tenemos una trisomía, 3 copias del cromosoma 21, diferente al anterior, ¿verdad? Las aneuploidías de cromosomas sexuales se toleran relativamente gracias a el mecanismo de compensación de dosis, pero este mecanismo de compensación de dosis solamente está en la mujer. Los varones no tenemos este mecanismo de compensación de dosis, así que estamos en desventaja. Siempre vamos a presentar la anomalía. Entonces, las células de los mamíferos compensan el material extra del cromosoma X, inactivando el otro cromosoma homólogo X. Ese cromosoma X inactivo se observa bajo un microscopio como corpúsculo de Barr o una mancha de cromatina, que es una región teñida oscura. Esta cromatina se condensa y se encuentra al lado de la envoltura nuclear, de un núcleo interfásico. Un núcleo interfásico es aquel núcleo que no está en división. Entonces ahí encontramos en la periferia este corpúsculo de Barr. Entonces van a aparecer anomalías por la no disyunción de los cromosomas sexuales o alguna alteración en un cromosoma sexual. Una de estas tenemos el síndrome de Klinefelter, que su cariotipo es XXY. Se detecta mediante amniocentesis o aparece durante la pubertad, uno puede detectarlo. Este síndrome se caracteriza por la esterilidad debido a que hay una atrofia testicular y una hialinización de los túbulos seminíferos. Entonces no se canalizan estos túbulos seminíferos, por lo tanto no va a producir espermatozoides. Además, el paciente va a presentar ginecomastía, que es el crecimiento de las mamas. Son individuos además inusualmente altos. Sus células tienen 47 cromosomas, con un complemento cromosómico sexual X, o sea, tiene un cromosoma X extra o puede tener 2 cromosomas X extras. A mayor cantidad de cromosomas X existe una mayor probabilidad que tenga cierto grado de disfunción cognitiva, retraso mental o
discapacidad intelectual. El 80% de estas personas presentan una mancha de cromatina sexual, o sea, el corpúsculo de Barr. La incidencia es de 1 en 500 personas, será de 1 en 1000, pero es en uno de 500 nacidos vivos. No es necesario que aprendan estas incidencias porque son datos estadísticos que vienen de Estados Unidos, ¿de acuerdo? La causa es la no disyunción de cromosomas X homólogos. Vale decir, el problema en este caso es de la mamá. Síndrome de Turner es la única monosomía compatible con la vida. El 98% de los fetos se abortan de manera espontánea. Las personas tienen aspecto femenino, solo tienen un único cromosoma X. Y la etiología es la no disyunción del gameto masculino. En este caso, el problema es del varón, de sus gametos. Sin embargo, el 20% se debe a anomalías estructurales del cromosoma X y a la no disyunción mitótica que puede provocar un mosaicismo. Estas mujeres tienen ausencia de ovarios, una disgenesia gonadal, son de baja estatura, sus estructuras genitales internas y externas están subdesarrolladas y son estériles, por lo tanto, porque hay agenesia de ovarios o están subdesarrolladas. Presentan el cuello corto, es alado, la piel laxa en la parte posterior del cuello, lo que provoca un higroma quístico, malformaciones auriculares, linfedema de las extremidades, se hinchan las manitos, malformaciones esqueléticas, el pecho está ancho y además las mamas y pezones están muy separados, lo que se denomina hipertelorismo mamario o hipertelotelia en el caso de los pezones. El 50% de estos individuos no presentan corpúsculos de Barr. Fíjense, el cuello corto, tiene como membranas a los lados, linfedema, higroma quístico, linfedema en extremidades, pecho ancho y los pezones y las mamas son separadas. Hipertelorismo mamario. Y si es del pezón, telotelia. Cariotipo XYY. Son varones, son fértiles, son inusualmente altos y presentan acné severo. Síndrome de triple X. Las características físicas son sutiles de identificar. Son mujeres, pueden presentar trastornos de lenguaje, baja autoestima y sus células proceden de todo su cuerpo. Las células tienen 2 cromatinas sexuales o corpúsculos de Barr. La trisomía del cromosoma 18 o síndrome de Edwards. Son pacientes que tienen cierto grado de discapacidad intelectual, tienen defectos cardíacos congénitos, orejas de implantación baja, pueden observar acá, los dedos están flexionados, tienen micrognatia, una mandíbula súper pequeñita, una boca pequeña que se denomina microstomía, anomalías renales, los dedos además están funcionados entre sí, se llama sindactilia. Pueden presentar malformaciones óseas, por ejemplo, ausencia del radio y de la ulna, o sea, del radio y cúbito. Por eso fíjense, aquí el brazo es bien pequeñito. La incidencia es de 1 en 5,000, el 85% son abortados entre las 10 semanas de gestación y a término, o sea, antes del nacimiento. Los que nacen vivos fallecen a los 2 meses o viven un poco más de un año. El síndrome de Patau o trisomía del cromosoma 13. Igual son pacientes con discapacidad intelectual, tienen holoprosencefalia, pérdida de la parte media del encéfalo, defectos cardíacos congénitos, tienen labio leporino, tiene fisura o paladar hendido, tiene defectos oculares, que pueden desde microftalmia hasta anoftalmia y colobomas. Veremos estas anomalías más adelante. Aquí tenemos una anoftalmia, por ejemplo, no hay ojos. La incidencia es 1 de 20,000, el 90%, más del 90% mueren durante el primer de vida y solo el 5% sobrevive un año. Respecto a las anomalías cromosómicas estructurales, afecta a uno o más cromosomas y se deben a una ruptura de los cromosomas. Esta ruptura se puede deber a virus, radiaciones y fármacos, que hasta el momento no ha sido algo concluyente, pero se presume.
de que puede deberse a factores ambientales. Estos rompimientos de los cromosomas son el resultado de errores durante la replicación o recombinación del ADN. Esto va a depender también la anomalía de lo que suceda con estas piezas rotas. En este caso, nosotros vamos a tener cambios estructurales dentro de los cromosomas que se clasifican en 4 tipos: duplicaciones, inversiones, deleciones y translocaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa para que puedan un momento despejarse y continuamos. Muy bien, continuamos. Entonces, hablamos de una duplicación cuando hay un segmento de cromosoma que está repetido una o más veces. Estas repeticiones aparecen dispuestas en tándem, una respecto a otra, o sea, una detrás de otra, están como encadenadas. Una inversión es cuando la orientación de un segmento cromosómico está alterada. La delección es el rompimiento a causa de pérdida de una parte del cromosoma, junto con los segmentos que se encuentran dentro de este cromosoma o esta parte o porción de cromosoma. Pueden ocurrir en un extremo del cromosoma o en una parte interna del cromosoma. Puede oscilar desde unos pocos pares de base hasta todo un brazo cromosómico completo. Las grandes deleciones normalmente son mortales. Las pequeñas deleciones pueden no tener efecto o pueden causar desórdenes que podemos reconocerlos fácilmente. Las translocaciones es cuando un fragmento cromosómico se rompe y se une a un cromosoma no homólogo. Por eso se llama translocación, cambio de lugar. Una translocación recíproca es cuando dos cromosomas no homólogos intercambian segmentos, que es muy raro que suceda. Acá tenemos, por ejemplo, duplicaciones, una detrás de otra, se vaya repitiendo. Tenemos inversiones, al momento del crossing over se invierten. Acá deberían ser solamente A y acá solamente B. Un segmento perdido es una deleción. Se pierde este segmento, puede ser en uno de los extremos o en medio. Y una translocación recíproca. Entonces van intercambiando cromosomas no homólogos, fíjense, por eso son de diferente tamaño, van intercambiando segmentos. Un ejemplo de deleción tenemos el maullido de gato o el síndrome de Cri-du-Chat. Se da uno en cada 50.000 nacimientos.
Se debe por una deleción parcial del brazo corto del cromosoma 5. Los neonatos precisamente lloran como si fuesen un gatito. Por eso se llama cri du chat o maullido de gato. Tienen microcefalia, que es la cabeza pequeña, y además facciones alteradas descritas como cara de luna. Tienen cierto grado de, bueno, retraso mental severo o discapacidad intelectual severa y cardiopatía congénita. Las microdeleciones afectan solo algunos o pocos genes contiguos. Es otro ejemplo. Y pueden provocar el síndrome por microdelección o síndrome por genes contiguos. Los complejos de genes contiguos son lugares o sitios donde se ha tenido lugar estas deleciones, o sea, esta pérdida de material genético. Pequeñas pérdidas. Tenemos así el ejemplo de la microdelesión que afecta al brazo largo del cromosoma 15, sea en el 15q11 o en el 15q13. Entonces, ejemplos también de estos genes, de este síndrome de genes contiguos, que se pueden heredar de cualquier progenitor, tenemos el síndrome de Miller-Diecker, que es de la delección del cromosoma, del brazo corto del cromosoma 17. Estos pacientes tienen lisencefalia, retraso en el desarrollo, convulsiones y anomalías cardíacas y faciales. Otro ejemplo de síndrome de genes contiguos es el síndrome velocardiofacial o síndrome de Spritzen, que se da por la deleción del cromosoma 22 en el brazo largo y en la posición 11.2. La posición es como decir el piso del edificio. El departamento es la ubicación, por si acaso. Entonces, estos pacientes con el síndrome velocardiofacial tienen defectos palatinos, malformaciones cardíacas conotroncales, retraso en el lenguaje, problemas de aprendizaje y una enfermedad parecida a la esquizofrenia. Ahora vamos a hablar de la impronta genómica o parental, sellado o sello genómico. Quiere decir que la expresión de un gen o caracteres en una etapa de tejido u órgano durante el desarrollo se basa en su origen parental. O sea, la expresión del gen se basa si lo heredamos de la mamá o lo heredamos del papá. Y además se expresa de diferente manera. Entonces, en algunos genes impresos, el alelo heredado del padre está siempre reprimido, o sea, no se expresa. Para otros genes impresos que se heredan de la madre, también están reprimidos o impresos, o sea, no se expresa. Entonces, los genomas materno y paterno tienen diferentes impresiones, lo que da como resultado a una expresión genética diferencial en el embrión. Y tenemos dos características, ¿no? Hablando también de las microdeleciones. Si viene del cromosoma materno o de paterno, va a darnos dos enfermedades diferentes, sea la misma microdelesión, del mismo cromosoma de los mismos genes. Tenemos el síndrome de Angelman, que son pacientes que presentan retraso mental, son hiperactivos, no pueden hablar, su desarrollo psicomotor es deficiente y son propensos a risas prolongadas e inapropiadas, y además sufren convulsiones. Esto ocurre porque el gen reprimido, o sea, impreso del padre, no puede compensar la ausencia del gen del cromosoma materno. ¿Por qué? Esa ausencia del gen es por una microdeleción. Entonces, ya mencionamos que algunos genes paternos y maternos no se expresan, están reprimidos, están impresos. Y si el varón tiene este gen impreso y la mujer tiene esa microdeleción, entonces esa persona va a tener el síndrome de Angelman. Lo contrario ocurre con el síndrome de Prader-Willi. Son personas de baja estatura, tienen hipotonía muscular, obesidad, son comedores compulsivos, tienen retraso mental o discapacidad intelectual de ligera a moderada, hipogonadismo y criptorquidia. O sea, son personas estériles. Y ocurre porque el gen del síndrome de Prader-Willi está reprimido o impreso en la madre. Entonces, si está reprimido, no va a poder compensar el gen faltante del cromosoma paterno. Y aquí tenemos ejemplo. Están reprimidos estos genes. En el caso de la madre, en el caso del padre, este gen está impreso. Acá igual tenemos gen impreso
que en este caso del padre, en este caso impreso de la madre, no puede compensar la ausencia de este gen, por lo tanto va a presentar Angelman en el caso de las mujeres y Prader-Willi en el caso de los varones. Vamos a hablar de la herencia epigenética. Son cambios en la forma en que se expresa un gen sin ninguna modificación de la codificación o secuencia de las bases de ADN. Estas pueden ser inducidos por factores ambientales, pueden afectar la expresión de los genes y son potencialmente transmitidos a generaciones futuras. ¿Por qué hablamos de la herencia epigenética? Porque puede causar cierta impronta genómica. Es algo que heredamos que no está dentro de nuestro código o secuencia genética. Son cambios en la forma de expresión de un gen. Vamos a hablar de los sitios frágiles. Son regiones del cromosoma propensas a separarse o a romperse durante ciertas manipulaciones celulares. O sea, cuando se están cultivando, por ejemplo, linfocitos en un medio deficiente de folato, estas regiones se pueden romper. Entonces, es el lugar donde la cromatina aparece unida al resto del cromosoma por una fina hebra de ADN. Son sitios frágiles por ese motivo. Entonces, produce estas finas hebras de ADN, regiones propensas a separarse o romperse bajo determinadas manipulaciones celulares, que ya mencionamos, por ejemplo, un medio deficiente de folato. Los sitios frágiles se representan en una localización específica en ambas cromátidas de un cromosoma, y es la misma para todas las células de una persona, y están constituidas por repeticiones de citosina, guanina y guanina. Un ejemplo tenemos el síndrome de Martin-Bell, que es el síndrome del cromosoma X frágil. El gen FMR1 del brazo largo del cromosoma X, concretamente XQ27.3, que es el sitio específico, codifica la proteína de retraso mental del cromosoma X frágil. Esto. Entonces, el gen X frágil contiene un triplete de nucleótidos. Dijimos esa cadena de citosina, guanina y guanina. En este caso se repite de 200 a 1000 veces. Lo normal es que se repita solo 50 veces en un cromosoma normal. Como se repite tanto, es una cadena larga y súper delgada. Entonces, ese es un sitio frágil. Las características que van desde un leve déficit del aprendizaje hasta un retraso mental severo e hiperactividad. Las dendritas están mal formadas, las orejas son grandes, la mandíbula es prominente y el iris es de color azul. Tiene ojos azules. Afecta más a varones, produce un macroorquitismo. Esta anomalía se referencia a testículos grandes. Después del síndrome de Down, el síndrome del cromosoma X frágil es la segunda causa más frecuente de retraso mental debido a anomalías cromosómicas. Y es la causa más común de retraso mental heredado. Y acá tenemos, lo normal son 50 repeticiones de citosina, guanina y guanina, pero acá fíjense, 200 a 1000 veces más las repeticiones. Y es en ambos cromosomas. Eso hace que sea un sitio frágil. Las mutaciones genéticas se pueden atribuir directamente a un cambio en la estructura o en la función de un solo gen. Y en mutaciones, en este caso se denominan mutaciones monogénicas, cuando es un solo gen. Todos nuestros cromosomas tienen genes pares, a lo que llamamos nosotros alelos, excepto el cromosoma XY en el varón. Estas mutaciones genéticas van a representar aproximadamente el 8% de las malformaciones de los seres humanos. Si un gen mutado produce una anomalía cuando está en una sola dosis, o sea, en uno de los alelos, la mutación se denomina dominante. Si se necesita que para producir la anomalía que esté presente en los dos alelos, quiere decir que vamos a tener una dosis doble, la mutación se denomina recesiva. Ahora, si la mutación
está ligada al cromosoma X, en el varón sí o sí se va a expresar, así sea recesiva. No tiene que ser dominante. Existen factores modificadores que producen variación en los efectos de los genes mutantes. La mutación de una célula durante el desarrollo embrionario puede aparecer en una célula somática o en una célula germinal. Si es en una célula somática, va a producir mosaicismo, donde se produce más de una línea genética celular. En lugar de que exista una sola, hay más de una sola línea genética. Eso quiere decir que unas células mutan y otras no. Y la anomalía se expresa en el individuo. Cuando es en la célula germinal, quiere decir que se va a dar tanto en el óvulo o en el espermatozoide. Entonces, va a presentar un mosaicismo de línea germinal. El progenitor no va a expresar la anomalía, pero transmite el defecto a sus descendientes. Esta persona no va a tener la anomalía, pero sí a sus descendientes la van a tener. Tenemos enfermedades genéticas heredables que se heredan como rasgos autosómicos recesivos. Quiere decir que solo se van a expresar en estado homocigoto. Algunas mutaciones pueden provocar errores innatos de metabolismo. A eso se denomina metabolopatías congénitas. Dentro de estas metabolopatías congénitas tenemos la fenilcetonuria, alcaptonuria, homocistinuria y la galactosemia. Estas van unidas a ciertos o a distintos grados de discapacidad intelectual. La fenilcetonuria es autosómica recesiva y los pacientes carecen de la enzima fenilalanina hidrolasa. Esta enzima fenilalanina hidroxilasa convierte la fenilalanina en tirosina. Entonces, como no hay esta enzima, se va acumulando la fenilalanina. Y esta se convierte en fenilcetonas, que dañan el sistema nervioso central. Entonces, una mujer homocigota que tiene este problema daña el cerebro de su feto, lo que va a producir un retardo mental grave. Si la madre es heterocigota, degrada el exceso de la fenilalanina de ambos, tanto de ella como de su feto. Otra anomalía es la anemia falciforme o drepanocítica, que producen hemoglobina defectuosa. Nuestra hemoglobina tiene un aminoácido que es la valina, que es hidrófobo, en lugar del ácido glutámico, que es hidrófilo. Entonces, hay esta anomalía, normalmente en la posición 6, que es el sexto aminoácido desde el extremo aminoterminal de la cadena de beta-hemoglobina. Por este motivo, por este intercambio de valina por ácido glutámico, es que se forman cristales, hay éstasis vascular, daño tisular, dolor y anemia. Para empezar, los glóbulos rojos van a tener esa forma de media luna. Es un rasgo autosómico recesivo. Es más común en personas descendientes afroamericano descendientes o africano descendientes. Bajo condiciones con poco oxígeno, el eritrocito de un individuo con anemia falciforme presenta una forma de hoz o media luna. Los glóbulos rojos normales tienen forma bicóncava. Entonces, estos eritrocitos falciformes no pasan fácilmente a través de los vasos sanguíneos pequeños y provocan obstrucciones, éstasis, impidiendo que la sangre oxigenada llegue correctamente a los tejidos. Se van cristalizando y provocan dolor. La fibrosis quística es también recesivo, es común en niños descendientes de europeos. Existe un gen responsable de la fibrosis quística que codifica la proteína CFTR. Esta proteína regula el transporte de iones de cloruro a través de las membranas celulares. La característica es que hay una secreción anómala en las cavidades corporales, en pulmones, intestinos, páncreas, hígado, glándulas sudoríparas y órganos reproductores.
El problema es particularmente en el aparato respiratorio, ya que provoca la producción de un moco anormalmente viscoso. Además, este moco anormalmente viscoso actúa como cultivo bacteriano, lo que puede provocar neumonías recurrentes. Tratamiento para la fibrosis quística, percusión del tórax, al paciente se le va percutiendo de frente, de espaldas, para despejar la mucosidad, para promover la fluidez o el movimiento de esta secreción de moco. Y esto se hace después de una terapia con un nebulizador que afloja las mucosas y después se produce la percusión. La enfermedad de Tay-Sachs es también recesiva autosómica, afecta al sistema nervioso central, donde se ve alterado el metabolismo lipídico en el cerebro. Provoca ceguera y retraso mental grave o discapacidad intelectual grave. Esto se debe por falta de la enzima hexosaminidasa A, que hace que se acumulen lípidos en los lisosomas. Los síntomas empiezan durante el primer año de vida y provoca la muerte antes de los 5 años de edad. También tenemos enfermedades genéticas heredables dominantes, autosómicas dominantes. Las anteriores eran autosómicas recesivas, que se necesitan 2 dosis para que se manifieste la enfermedad. En este caso, solo necesitamos una dosis. Por eso es dominante. Tenemos la corea de Huntington, causada por un raro alelo autosómico dominante, afecta al sistema nervioso central. El problema es que tiene un inicio tardío en la vida, a partir de los 40 años de edad en promedio, pero puede presentarse antes y también mucho después. Esto causa deterioro físico y mental severo. El paciente presenta espasmos musculares incontrolables, a lo que se llama corea, cambios de personalidad, demencia y produce finalmente la muerte. El gen responsable de la corea o enfermedad de Huntington se localiza en el extremo corto del cromosoma 4. Ahora vamos a hablar de los trastornos ligados al cromosoma X. Tenemos, por ejemplo, a la hemofilia, denominada enfermedad de Reyes, porque se daba en la descendencia de la reina Victoria. Afecta la coagulación sanguínea debido a la ausencia de una proteína coaguladora de la sangre, que es el factor 8, antimofílico A, que actúa como cofactor en la cascada de la coagulación. Entonces, afecta casi solamente a varones y se caracteriza por un sangrado intenso severo en la cabeza, articulaciones y otras áreas del cuerpo, consecuencia de una pequeña herida. Existen genes ligados al cromosoma X que afectan a la inteligencia. El cromosoma X representa menos del 4% del genoma humano y alberga más del 10% de genes que se asocian al retraso mental. Por lo tanto, se han identificado más de 200 genes relacionados con las capacidades cognitivas. ¿Por qué decimos que los genes ligados a X tienen que ver con la inteligencia? Porque hay una concentración desproporcionada de estos genes relacionados con capacidades cognitivas en comparación con otros cromosomas. Estamos hablando más de 200 genes, el 10%, que es bastante. Vamos a hablar sobre las técnicas de diagnóstico para identificación de anomalías genéticas. Tenemos el análisis genético, el cual analiza el número y la integridad de los cromosomas. En base a cultivos, se detiene en metafase, se los tiñe con la tinción de Giemsa y se visualiza los patrones de bandeo. Bandas oscuras claras que se denominan bandas G y son específicos para cada cromosoma. Cada banda representa entre el 5 por 10 elevado a la sexta potencia o de 10 por 10 elevada a la sexta potencia de pares de bases de ADN. Estamos hablando de guanina, citosina, tiamina y adenina. Incluye desde unos cuantos genes a diversos centenares de genes en cada patrón de bandeo, en cada banda. Las técnicas de bandeo metafísico de alta resolución significa que hay una alta resolución durante la metafase. Permiten visualizar un mayor número de bandas que se corresponden con fragmentos de ADN incluso más pequeños.
con esta técnica de bandeo metafísico de alta resolución. Existen nuevas técnicas moleculares como la hibridación in situ con fluorescencia. Se utilizan sondas de ADN específicas para identificar ploidías de algunos cromosomas específicos o para detectar microdelecciones. Ya mencionamos esto, que estas sondas fluorescentes de ADN que se obtienen en laboratorio se hibridan con cromosomas o losis genéticos específicos, utilizando las células depositadas sobre un portaobjetos. Entonces luego se observa el resultado mediante un microscopio de fluorescencia. También una nueva técnica son las micromatrices o microarreglos antigénicos, que utilizan segmentos y secuencias de ADN específicas que se denominan sondas y se adhieren a una superficie sólida, casi siempre vidrio o silicón. Si es silicón, son micromatrices o chips de Affymetrix. Son sondas cortas de un gen o algún otro elemento de ADN. Se hibridiza con la muestra de ADN o ARN, que es la muestra del objetivo, el ADN-CESC, ADN complementario. Los resultados detectan polimorfismos de un solo nucleótido, mutaciones o cambios en el grado de expresión, son más específicas. Aquí tenemos un ejemplo de hibridación in situ de fluorescencia para el cromosoma 21. Entonces vamos a ver dónde se encuentran 3 puntitos verdes, es el cromosoma 21 hibridado con la sonda. Y nos indica que existe una trisomía. Secuenciación del exoma. El exoma ya dijimos que es una región codificadora del genoma que codifica proteínas. Identifica mutaciones y polimorfismos o cambios de un solo nucleótido en la secuencia de ADN, que alteran precisamente las proteínas ubicadas en las regiones codificadoras de los genes. Esta secuenciación del exoma es suficiente para aplicar en un individuo para detectar la anomalía. No se necesita aplicar a toda la familia. Vamos a hablar sobre el diagnóstico prenatal. Tenemos nosotros la amniocentesis, que nos permite detectar anomalías genéticas y defectos congénitos antes del nacimiento. En esta amniocentesis, el resultado se obtiene entrando al segundo trimestre de embarazo. Se realiza generalmente en mujeres mayores de 35 años y se obtiene una muestra de líquido amniótico. Para ello se inserta una aguja a través de la pared del útero, se controla la posición o monitorea la posición de la aguja mediante ultrasonido o ecografía, y el líquido amniótico, que contiene células vivas desprendidas del cuerpo del feto, se rescata y luego se va a cultivar y se les va a estudiar. Se cultiva por 2 semanas y luego se obtiene el cariotipo. Se detecta con esto el síndrome de Down cuando hay concentraciones bajas de alfa-fetoproteína, enfermedad de Tay-Sachs, anemia falciforme, enfermedad de Huntington, fibrosis quística y espina bífida por una elevada concentración de alfa-fetoproteína. Si es baja, síndrome de Down. Si es elevada, espina bífida. La alfa-fetoproteína también se puede extraer en el suero materno, o sea, se puede hacer el estudio a la madre sin tener que invadir al embrión o al feto dentro de la cavidad amniótica. Entonces aquí tenemos el ejemplo, se extrae el líquido amniótico de la cavidad amniótica controlando por ecografía y se hace el estudio. El muestreo de vellosidades coriónicas se obtienen células fetales de la placenta, directamente de la placenta, y los resultados se obtienen durante el primer trimestre del embarazo. Es mucho más rápido que hacerlo mediante la amniocentesis. Tenemos otro diagnóstico genético preimplantacional. Esto es en parejas que tienen portadores paralelos de la enfermedad de Tay-Sachs, hemofilia, anemia falciforme u otras condiciones genéticas heredadas. La concepción se hace in vitro. Entonces se extraen los gametos, tanto espermatozoides como óvulos, se fecundan en una placa de laboratorio. El embrión entonces se implanta en el útero, pero antes de implantarlo se analizan estos embriones para ver cuál de ellos tiene material genético anómalo. Y solamente el embrión que está sano se lo implanta.
Y la prueba se realiza obviamente antes de que la mujer esté embarazada, o sea, antes de implantarlo. Con este método se puede escoger inclusive el sexo de la descendencia. Y esto tiene implicaciones éticas, ¿no? En el estudio este. Este es el muestreo de vellosidades crónicas. Tenemos la sonda de ultrasonido. Se introduce una aguja transabdominal, pasa el útero y llega directamente a la placenta. De ahí se extraen las células. En el otro estudio es a la cavidad amniótica. Esto se hace en etapas más tempranas, por ejemplo. La terapia genética, el objetivo es compensar un alelo defectuoso mutante agregando un alelo normal a ciertas células. La razón es que aunque un alelo particular pueda estar presente en todas las células, se expresa solo en algunas. Entonces, basado en esto, la expresión del alelo normal únicamente en las células requeridas puede ser suficiente para dar lugar a un fenotipo normal. Entonces, lo primero que se hace es clonar un gen y este ADN clonado se introduce en las células adecuadas. Para esto se utiliza un vector viral. Este virus transporta el alelo normal al interior de las células blanco, donde contienen el alelo mutante. Entonces, este virus debería infectar en alto porcentaje de estas células, reemplazando este alelo mutante por este clon normal. Y así el fenotipo de esa persona sería normal. El cribado genético se usa para buscar genotipos o cariotipos alterados y ya se hace de forma sistemática en algunos países para identificar precisamente estas alteraciones genéticas y decidir la parte reproductiva, porque obviamente si hay alteraciones genéticas, estos van a transmitir a su descendencia. Entonces, existen dos tipos de cribados principales. El neonatal forma parte de la medicina preventiva, nace el bebé y hacen directamente el cribado, o en adultos, con el fin de buscar y orientar decisiones reproductivas o evaluar e identificar a portadores de tantos genéticos recesivos. Si ambos padres, por ejemplo, son portadores heterocigotos, se les informa sobre los riesgos para su descendencia, de que salgan niños con enfermedad al ser monocigotos. Actualmente se recomienda, obviamente en otros países, analizar 29 desórdenes genéticos en este cribado neonatal. Luego tenemos el consejo genético, que consiste en educar e informar. Prácticamente a los padres se les da la información en términos de riesgo estimado de la probabilidad de que tengan hijos con algún tipo de condición anómala. Entonces está dirigido a parejas con enfermedades hereditarias, ya sean portadores o afectados. Portadores generalmente siempre son heterocigotos y afectados o son homocigotos o son heterocigotos dominantes. O parejas que tienen ya niños con alguna anomalía que está presentes en la familia, o personas preocupadas por el riesgo de tener hijos con algún tipo de anomalía. Se utilizan las historias familiares completas, los linajes de cada uno de ellos también, y se realiza un análisis para detectar portadores heterocigotos. Una vez que estas personas comprenden su situación, se evitan el sentimiento de estigma, que por tu culpa mi hijo es así, por tu culpa mi hija es así. Si el trastorno es autosómico dominante, de hecho que toda su descendencia tiene alta probabilidad de que tenga la anomalía. Estamos hablando de el 50% de su descendencia. Si ambos padres son portadores heterocigotos, la probabilidad de que su hijo sea afectado es solamente 1 de 4. Existe una creencia errónea de que ciertas personas o grupos étnicos son genéticamente no aptos para y responsables de enfermedades en la sociedad. La selección natural de las especies se vio alterada con la medicina y los avances tecnológicos. Es por eso que ciertas personas o grupos étnicos son genéticamente desventajados respecto a otras. Y algunos creen que son responsables de la aparición de ciertas enfermedades en la sociedad. Entonces, tratar médicamente a individuos con enfermedades genéticas, especialmente en edad de reproductiva, aumenta la frecuencia de alelos anómalos, porque estas personas se van a reproducir y estas anomalías las van a ir heredando. Entonces, tanto individuos y grupos étnicos portan alelos mutantes recesivos. Cualquier gen puede mutar, ya sea en poblaciones totalmente sanas,
aparece, familias sanas aparece y muta, pero es poco probable que ambos miembros de una pareja tengan el mismo alelo anómalo. Hay mayor frecuencia de enfermedades genéticas en descendencia de parejas consanguíneas, y eso nos indica herencia autosómica recesiva. Entonces, esto es controversial, hay cuestiones éticas respecto a las personas que tienen anomalías congénitas heredables y la repercusión en la sociedad. Algunos alelos causan trastornos genéticos cuando son homocigotos, hemos dicho, y estos pueden ser ventajosos en individuos heterocigotos. La anemia de tranocítica, por ejemplo. La mayor parte de los alelos anormales son recesivos, felizmente. Por lo tanto, solo se manifiestan en individuos homocigotos. Con esto de las repercusiones éticas, ahora hablamos de la discriminación genética, que es cuando nosotros discriminamos a un individuo, miembros de una familia, a causa de las diferencias en ese individuo respecto a la norma, al genoma normal. Entonces, los médicos argumentan que hay personas con riesgos de padecer una enfermedad genética y podrían retrasar la realización de pruebas por miedo a ser discriminadas. De personas que saben que tienen anomalías y no se hacen los estudios genéticos por miedo a ser discriminados por aseguradoras y empresarios, por ejemplo. El año 2008 se suscribió un acta de información genética no discriminatoria y se extendió una protección significativa contra discriminación laboral y salud. Por ejemplo, si yo hago un estudio y pido a mis trabajadores para hacerles un estudio sobre alguna anomalía genética que tengan que puede representar para mí un gasto, entonces las personas no lo hacen para evitar esta discriminación. O las empresas aseguradoras también podrían pedir este tipo de estudios para evitarse gastos de una persona que saben que al futuro van a tener algún tipo de problema de salud y va a generar bastante derogación económica en su empresa. Entonces, respecto a esas cuestiones éticas, tenemos la edad adecuada para realizar las pruebas genéticas, los efectos emocionales de conocer un diagnóstico genético incurable, conflictos familiares sobre la realización de pruebas, derecho de los padres de examinar a sus hijos, acceso a datos genéticos en contexto como pruebas de parentesco, control estatal, sistemas educativos o jurídicos y la discriminación genética. Respecto al tratamiento de sustitución o terapia de sustitución de genes, pretende desarrollar curas reales de las enfermedades genéticas, introduciendo copias de un gen normal a un óvulo fecundado. De esta forma es lo que se obtiene en las plantas y animales transgénicos. Entonces, el gen que se introduce se transmite de una generación a otra. Tiene que ser en un óvulo fecundado. También se puede introducir un gen normal solo en algunas células del cuerpo, que es la terapia genética de células somáticas. Y ese gen específico se pretende que esté en todas las células del cuerpo, pero se expresan solamente en algunas, a las que son objetivo. Ya mencionamos que se utilizan virus como vector. También se pueden hacer trasplantes de células sanas de un donante normal a otro, por ejemplo, en la inmunodeficiencia combinada grave. Un sistema inmunitario funcional provoca la aparición de varios tipos de enfermedades. Entonces, se puede trasplantar células sanas de médula, por ejemplo, o sea, de un donante normal a la persona enferma. Vamos a hablar sobre la variación natural de la población humana, los estudios que se realizan en sangre. Estos estudios que se realizan en sangre contribuyen a los conocimientos de la diversidad genética en los seres humanos, ya que la muestra de sangre es fácil de obtener y fácil de analizar. El ser humano tiene grupos sanguíneos, tiene alelos para el grupo sanguíneo A, B y O, que algunos mencionan como cero, y controlan la expresión de algunos antígenos eritrocitarios. Entonces tenemos grupos sanguíneos humanos que se heredan a través de múltiples alelos y se representan un solo locus. Para el grupo sanguíneo O cero para algunos,
A, B y AB. El alelo para el grupo sanguíneo A proporciona un código para síntesis de una glicoproteína específica, que es el antígeno A, y está en la superficie del eritrocito. Para B, el antígeno B. El grupo O no codifica ningún antígeno, por eso algunos argumentan y mencionan alelo 0, y es recesivo, como podrán ver. Estos otros dos son dominantes. Los alelos A y B son codominantes. No hay relación de dominancia entre sí, por lo tanto, ambos se van a expresar fenotípicamente. Respecto a los anticuerpos, tenemos el anticuerpo anti-A y anti-B, y se producen de forma natural. Está presente en personas que carecen de antígenos correspondientes. Si yo no tengo el antígeno B, entonces voy a tener un anticuerpo anti-B. Si no tengo antígeno A, tengo un anticuerpo anti-A. Bueno, entonces, están presentes estos antígenos en las personas, repito, que carecen de los antígenos correspondientes en sus glóbulos rojos. Los anticuerpos son proteínas en el plasma que se producen por nuestro sistema inmunológico y se combina con antígenos específicos. El anticuerpo anti-A se combina con el antígeno A. Si yo tengo el antígeno A en mi cuerpo, tengo anticuerpo anti-B. Si tengo antígeno B, tengo anticuerpo anti-A. Bueno, y el anticuerpo anti-A se combina con anti-A, con antígeno A, y el anti-B se combina con antígeno B. Estas pruebas se realizan pruebas genéticas para determinar parentesco. Lo mismo se hace el análisis de bandas que como huellas digitales, que ya mencionamos las bandas G. Se puede hacer también la tipificación de tejidos. Se hacen exámenes de antígenos heredados en la superficie de las células somáticas. Luego tenemos los antígenos ARH, recibe este nombre de los monos rezos. Son 8 tipos distintos de antígeno, pero el más importante es el antígeno AD. RH positivo quiere decir que tiene antígeno D en su superficie y no se produce anticuerpos anti-D de forma natural. El alelo que codifica este antígeno es dominante. Para que sea RH negativo tiene que ser recesivo. No hay este antígeno D en la superficie de los eritrocitos. No se produce anticuerpo de forma natural, solo se produce en una exposición a sangre RH positiva. De ahí hablamos la incompatibilidad de grupos sanguíneos, prácticamente el factor RH. No se mezcla la sangre materna y fetal normalmente, pero en fases tardías puede ser. Entonces la mujer se sensibiliza, si es RH negativo, con el grupo RH positivo del feto. Entonces la madre empieza a formar anticuerpos anti-D y va hemolizando los glóbulos rojos del feto. Si la mujer se vuelve a embarazar, los leucocitos sensibilizados producen rápidamente anticuerpos anti-D, pasan a la circulación fetal y produce hemólisis de los glóbulos rojos del feto. Los productos de degradación de la hemoglobina se liberan a la circulación y dañan órganos y entre ellos al cerebro, lo que produce la eritroblastosis fetal, que es una gran destrucción de los glóbulos rojos del feto y conllevan a la muerte del mismo. Normalmente no pasan los anticuerpos, pero cuando pasan, poco a poco van a lesionar, a destruir o a hemolizar los glóbulos rojos del feto. Para esto se realiza transfusión sanguínea para evitar esto o la aplicación de anticuerpos anti-D. Se llama Rogan a las mujeres H negativas. Inmediatamente después del parto se debe aplicar esto o al término de un embarazo por aborto. Entonces, de esta forma se reduce al mínimo la sensibilización de los leucocitos, eliminando pronto los anticuerpos también del organismo. Existen muchas características físicas comunes hereditarias. El color del cabello, por ejemplo, que es el pigmento de la melanina en el tallo piloso, posee muchos alelos. Tenemos alelos oscuros, alelos claros y alelos para el color rojo, que son 2 o un alelo para el color rojo. Los oscuros son dominantes, incompletos, y los claros son recesivos. El color de los ojos también tiene que ver con la melanina. No existe pigmento azul, pero existe un locus donde los alelos de color más oscuro son dominantes sobre los alelos de color más claro, ya sea azul, avellana o gris. Los hoyuelos en la mejilla, la fovea de Venus, también es un alelo dominante. Las cefalides o pecas también corresponden a alelos dominantes.
Hablamos de poligenes, son rasgos cuantitativos que se pueden medir y están controlados por poligenes. Se debe considerar si existe una variación continua en la población debido al número de losis implicados o factores ambientales como nutrición, estimulación, que influyen en estos rasgos y por lo tanto va a ser difícil de cuantificar estos rasgos. Estamos hablando, por ejemplo, de la estatura y la inteligencia y el color de ojos, que están bajo el control poligénico. Bien, eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. No se olviden que tienen repaso y deben traer sus diferentes trabajos para revisar en clase. Que tengan un excelente día. Muchas bendiciones. Hasta luego.